220 estudiantes obtuvieron puntaje nacional en la última PSU y en CNN Chile queremos profundizar con dos de sus historias, con dos de sus protagonistas finalmente. Fernanda Cuevas, puntaje nacional en Historia, y José González Pincheira, egresado del Instituto Nacional, que obtuvo 850 puntos en Lenguaje, Matemáticas y Ciencias. Bienvenidos a ambos, felicitaciones a ambos. José, primero, ¿te esperabas un resultado así? Porque es histórico. El rector Solesi dice que no recuerda a alguien que ha sacado 3 puntajes nacionales. Sí, me tomó con bastante sorpresa, a mí y a mi familia. Estábamos todos muy sorprendidos y también felices por el logro, que al final resulta ser el resultado de un trabajo súper largo en que participa la familia, el colegio y uno mismo como protagonista. Fernanda, en tu caso, ¿cuáles crees que son las claves finalmente de haber logrado este resultado? ¿Cuánto importa el talento, la inteligencia, cuánto importa el esfuerzo, cuánto importa también el capital cultural o las oportunidades que tuviste dentro de tu familia o dentro de tu educación? Yo creo que lo más importante dentro de todo para tener este tipo de puntaje o que a uno le vaya así de bien en la PSU, primero es tener el apoyo sobre todo de la familia o de los amigos más cercanos, y segundo también, pero no menos importante, el esfuerzo y el empeño que uno le ponga a medida que uno vaya estudiando, aunque sea un poquito más que lo que le exigen en el colegio, ya que eso puede ayudar bastante. Técnicas de estudio, ¿cómo se prepararon en concreto? ¿Cuánto le dedicaban? ¿Cuántas horas? ¿Preuniversitario, no preuniversitario? ¿Cómo lo hicieron? José. Ya, de partida, las clases en el colegio son, yo diría, la base. Uno sobre eso va construyendo con lo que aprende en el preu, con la información que uno va recopilando, va investigando. Entonces, al final resulta bastante largo este proceso de preparación. Uno tiene que ir consultando a los profes. ¿Tú trabajaste conscientemente aparte del preuniversitario de las clases o no? Sí, trabajé muy duro a conciencia, dejando de lado cualquier cosa que pudiera significar, no sé, pues distraerme, porque una cosa es el resultado de la PSU y también otra es rendir académicamente, porque uno no saca nada con obtener un excelente puntaje en la PSU si ahora, como están las condiciones, uno se despreocupa en el ámbito escolar y finalmente le perjudica. Entonces es un trabajo complejo que abarca tanto la preparación para la PSU y como uno rinde también en el colegio. Fernanda, en tu caso, además hay una dificultad adicional en este proceso porque tú además tienes un hijo, una hija. Sí, una hija de 1 año y 5 meses. De 1 año y 5 meses. O sea, además tienes que combinar todas las labores de la maternidad. ¿Cómo se puede hacer combinar el colegio, la preparación para hacer una prueba tan buena y además ser madre? O sea, yo también tuve mucha ayuda de lo que son los abuelos paternos de mi hija, porque fue su abuela precisamente quien la cuidó cuando yo estaba en el colegio, porque yo de todas maneras tenía que volver a tomar la rutina de lo que es ir a clases, porque no podía estar estudiando en casa para siempre o hasta terminar cuarto medio. Pero básicamente tuve que hacer malabares, pero a pesar de que fue igual complicado, yo siempre tuve en mente un objetivo y tan solo con ese objetivo y con el apoyo de mis papás y de mis amigos pude lograrlo. Sí, hasta hace no mucho, Fernanda, incluso había colegios en Chile que le prohibían a alumnas que estaban embarazadas, por ejemplo, seguir yendo a clases. En ese sentido, eso pasó hace no tanto tiempo. ¿Cómo fue tu experiencia en tu colegio en términos del apoyo, el respaldo y las facilidades para poder combinar el hecho de ser madre con poder seguir estudiando? Sucede que yo cuando quedé embarazada y estaba esperando a mi hija, estaba en tercero medio y ella justo dio la casualidad que nació en vacaciones de invierno. Entonces pude completar perfectamente como cualquier otro alumno el primer semestre, pero cuando mis profesores se juntaron a hablar para decidir qué es lo que iba a pasar después con mi segundo semestre, optaron porque lo mejor fuera copiar las notas del primer semestre al segundo y así dejarme libre todo el segundo semestre para también no preocuparme por estudiar, para sacar quizás notas más bajas de lo que yo rendía y preocuparme también de mi hija, que es lo más importante. ¿Fuiste a clase o estudiaste en casa? El segundo semestre, en mi postnatal, no tuve necesidad de ir más a clases al colegio porque tenía las notas puestas. Pero yo de todas maneras quise estudiar por mi cuenta para no quedarme atrás. El que no siga yendo a clases no significa que tenga que relajarme, ni mucho menos.
José, en tu caso tu familia trabaja vendiendo en ferias libres, lo contaba tu madre, y también que en algunas ocasiones tú ayudas, también tuviste un poco que desviar algo de tiempo en ayudar a la familia, ¿no? Sí, uno tiene que de alguna forma arreglárselas porque en este caso, formando parte de mi familia, aparte del estudio que es súper importante, sobre todo estudiar para sacar adelante a mi familia, también me tocaba en algunos momentos ayudarles porque el trabajo en la feria es súper difícil, es sacrificado, hay que estar en condiciones extremas, en verano el calor, en invierno el frío, entonces finalmente es un trabajo súper difícil. ¿Cuánto irían ustedes? Porque tú vienes de un colegio particular, de un colegio... ¿Qué tipo de colegio es el tuyo? Particular subvencionado. ¿Son familias las de ustedes de esfuerzo? ¿Dirían ustedes las clasificarían así como familias de esfuerzo? ¿No son de un colegio particular? ¿Cuánto creen ustedes que el ejemplo de sus familias también les influyó a ustedes y les motivó a ustedes? Yo diría que la principal figura de ejemplo o de referencia que yo tuve para estudiar y esforzarme fueron mis padres. Mi mamá, porque ella tampoco cuando ella tenía mi edad no tenía los medios justos para, por ejemplo, echarse un año o hacer un preuniversitario extra. Entonces ella sí o sí tenía que estudiar y hacerlo en el tiempo correcto. Y más allá de eso, también en el trabajo y a lo largo de su vida, ella se ha esforzado mucho y yo también crecí viendo de esa manera. Desde esa perspectiva, ¿alguno de ustedes dos, o tú, por ejemplo, José, entiendo que no te involucraste mucho en el movimiento estudiantil, ¿cómo veías las demandas de los estudiantes en las calles por una mejor educación, por una educación de calidad para todo? Porque tú eres privilegiado, estudiaste en el Instituto Nacional, te esforzaste para merecerte también ese privilegio, pero no es la generalidad de los colegios en nuestro país. ¿Te involucraste en el movimiento? ¿Qué pensás de las demandas? Primero, yo me mantuve mayoritariamente al margen, salvo una que otra participación esporádica que pude haber tenido en alguna marcha. Principalmente me mantuve preocupado en lo que son mis estudios porque ese año, producto de la gran pérdida del año escolar, tuvimos 3 meses de clase, poco más. Eso genera un gran vacío, entonces uno tiene que arreglárselas por sí solo, uno tiene que buscar los medios, hablar con los profesores, uno mismo generar el autoaprendizaje. Entonces, bajo esas condiciones y teniendo el tema de la repetición en mente, no me quedó otra que ponerle harto empeño y terminar ese año, dar todo lo que es el tema de pasar de curso. Las causas del movimiento estudiantil las encuentro súper justas, pero sin embargo encuentro que el proceso lo que no consiguió finalmente fue un espacio de diálogo verdadero, porque finalmente todos esos años de toma al final no rindieron fruto. Fernanda, en tu caso, ¿qué participaste o has participado en algo del movimiento estudiantil y qué opinión tienes de él? Bueno, sí, he participado, pero solo en contadas ocasiones. Fui a algunas de las marchas que se hicieron en el 2011 y también apoyando en diversos foros que se hacían, por ejemplo, vía Facebook. Porque realmente nunca pude meterme demasiado en el movimiento estudiantil de forma física, tanto primero por los estudios como después fue un tema a mi hija. De ahí tuve que empezar a desacelerar un poco, pero yo también creo que las demandas del movimiento son justas. ¿Estás de acuerdo tú con educación gratuita para todos? Bueno, pese a todo todas las objeciones que se puedan decir, yo sí estoy de acuerdo, porque si no fuera una educación gratuita y de calidad para todos, no se estaría haciendo una sociedad más igualitaria. ¿Y en tu caso, José, crees que debe ser para todos gratuita la educación universitaria? ¿Incluso para los que pueden pagarla?
Sí, bajo la perspectiva de la educación como un derecho inalienable, por así decirlo, sí, lo encuentro justo. Ha habido también bastante controversia sobre la PSU como instrumento. Ustedes que han tenido un rendimiento sobresaliente en la PSU, ¿creen que es el mejor instrumento para la admisión a las universidades o que debería cambiarse por otro? José. De partida, lo que he podido escuchar de algunas fuentes es que critican que al final el proceso de la PSU finalmente mide más, por así decirlo, memoria o capacidad de almacenar demasiada información más que finalmente... Aptitudes, dicen mucho. Claro, sí. Entonces al final no sería una prueba tan ¿cómo se llama? Predictiva del rendimiento claro, posterior. tan calificadora de si uno tiene las aptitudes, por ejemplo, para ingresar a estudiar medicina. En ese caso, tal vez el mejor camino sería volver a pruebas más específicas, tal vez, o que tuvieran otro enfoque distinto al de la PSU. ¿Y las notas les parecen que es un buen elemento? ¿Qué promedio tienen cada uno? Yo tengo un 6. Un 6,77, ponderado, o sea, el NEM. ¿Y cómo piensan que entre la PSU, Fernanda, y las notas, qué predice mejor cómo te va a ir en el futuro? Es que lo que pasa es que para medir, o hablar de las notas del colegio es una cosa muy distinta a hablar de lo que es un puntaje en la PSU, porque puede ser que a lo mejor uno en el colegio esté en un ambiente que no sea del todo cómodo para aprender, que haya mucho ruido, que haya muchas cosas y a lo mejor no le vaya tan bien o no tenga las mismas notas que alguien que sí tenga un ambiente más cómodo para estar allí. Tanto así que cuando una persona no tiene ese medio, tiene que esforzarse más y a lo mejor, bueno, creo que las notas pueden ser una forma en la cual tú te empeñaste en desarrollar o cómo tú trataste de buscar tu objetivo, ya sea en cuanto grado de dificultad quisiste ponerte en adelante o no. José, entiendo que tú quieres estudiar geografía, ¿no? Geología. Geología, perdón. ¿En qué universidad? En la Universidad de Chile. En la Universidad de Chile. ¿Y tú, Fernanda? Derecho. ¿Derecho? ¿Dónde? En la Universidad de Chile. También en la Universidad de Chile. ¿Por qué la Universidad de Chile, concretamente? ¿Por qué la eligen? En mi opinión, estoy casi convencido de los métodos de enseñanza son muy buenos. He participado ya 2 veces en cursos de verano en la Universidad de Chile, específicamente en el área de matemática. Entonces sé cómo el trato, los procedimientos, la evaluación, los profesores también. Conozco la convivencia que se desarrolla al interior de la Universidad de Chile, por lo menos en el campus Bochef. Así que eso me atrajo bastante y por eso me inclino a entrar a estudiar a la Chile. ¿Y tu caso, Fernanda, por qué la Chile? Bueno, en lo que a mí respecta, creo que una de las cosas más importantes y más rescatables que tiene la Universidad de Chile es la pluralidad que permite que alumnos de diversos y que de muchísimos sectores se puedan incorporar a un plantel que en realidad puede tener o no discusiones de diversa índole, independiente del matiz político que tenga, sociocultural. Creo que también ahí los profesores son algo que muy destacable, uno puede escoger. Y si uno desea ir por un camino, puede, y la universidad le facilita ir por ese camino. ¿Qué edad tienen? 18. ¿Cuándo los cumpliste? En agosto, el primero. ¿En agosto y tú? Yo tengo 17. ¿Tú estabas inscrito, o sea, estabas automáticamente inscrito para votar? Sí. ¿Y votaste? En ambas ocasiones. ¿Sí? Sí. ¿Quieres contar por quién o no? No. Ya. ¿Qué te parece la tremenda abstención que hubo? Creo que es el reflejo de un gran desinterés que hay en cómo funciona la política y cómo funcionan las instituciones. En mi opinión, falta un poco renovar a las personas que construyen esta herramienta que es la política y que finalmente por así decirlo, se enraizan y finalmente no dejan o no permiten que lleguen ideas nuevas y
por lo tanto se genera un cambio. Entonces, de esa forma yo creo que la gente ya no ve a la política como una herramienta que les traiga beneficios, sino que al final no les importa. Fernanda, en tu caso, si hubieras tenido los 18 años, ¿hubieras ido a votar o no? Por supuesto. ¿Sí? ¿Crees que es importante? Sí. ¿Significó algo para ti que hubiera 2 candidatas mujeres en la segunda vuelta? No realmente, a lo mejor sí una sorpresa, pero más allá de eso, no, porque las votaciones y todo lo que fueron las primarias y después las elecciones, se dio todo de una manera que justamente coincidió que fueran mujeres, entonces más allá de eso... ¿Y qué te parece, que se me olvidó cuando estamos hablando de la PSU, qué te parece que las mujeres en general nos vaya peor en la PSU y que tengamos menos puntajes nacionales que los hombres? Malo, por supuesto. ¿A qué lo atribuyes tú? Bueno, había dicho la ministra Schmidt que eso se debía a que las preguntas estaban precisamente diseñadas de una forma en que los hombres, por azar o por alguna explicación más científica, las responden de mejor forma que las mujeres. Y creo que eso también es una gran desventaja porque se supone que la PSU debería medir el conocimiento sin importar el género. Entonces, que ese tipo de preguntas influya en la forma en la que responden hombres o mujeres no debería estar. Ahora, ustedes, José, Fernanda, en cierto punto son una excepción, porque la gran mayoría de los puntajes nacionales vienen, como decíamos, de colegios particulares pagados. En la lista de los colegios con mayor cantidad de puntajes nacionales, los particulares pagados son abrumadora mayoría. Está la excepción, por supuesto, del Instituto Nacional y de un par de colegios más. ¿Cómo creen ustedes, cuál es el factor clave para intentar que la educación sea menos desigual en Chile? ¿Cuál sería la reforma más importante que hay que hacer para ese punto? Yo creo que hay que centrarse en los profesores, porque sucede mucho que a veces en los colegios municipales a lo mejor no hay profesores que tengan real vocación, como pueden estar en un colegio particular pagado precisamente porque van donde mejor les pagan. Y eso es algo bastante entendible, porque el sueldo acá en Chile un profesor no es muy alto o generalmente incluso se hacen bromas respecto de alguien que quiere ser profesor. Y si uno quiere achicar esa brecha educacional, tiene que fijarse que los profesores sean profesores que estén interesados en formar alumnos y formar personas que realmente estén claras en su vocación y que realmente puedan desarrollar una pasión y un interés mucho más allá de lo que se enseña en la sala de clases. ¿José? Desde mi experiencia, les puedo asegurar que la educación pública respecto a la educación privada está muy disminuida en cuanto a varios factores. Podemos mencionar, por ejemplo, el tema de la infraestructura. Ese, por ejemplo, ha sido un tema en el colegio desde hace mucho tiempo, las condiciones en que están las salas, los espacios públicos, los baños. Entonces, partiendo por eso, que es como lo más inmediato en el momento de hacer clases, la infraestructura yo creo que es un elemento importante. Luego también lo que tiene que ver, como decía Fernanda, la calidad de los profesores. Existe como un polo magnético, por así decirlo, que atrae mucho buen docente al ámbito privado, y yo lo he podido ver en mi colegio, donde ya los grandes, por ejemplo, se están cambiando y el colegio va entrando cada vez más en decadencia. Y también otro tema es por así decirlo, la sobrepoblación de alumnos en sala. Es un elemento que también influye porque obviamente en una sala de clase con 40 hasta 45 personas, que era el número máximo de alumnos que habían en el curso en mi colegio, genera varias limitantes. Uno no puede generar un proceso de educación tan fluido con el profesor como si estuvieran en un grupo o curso más reducido. José González, Fernanda Cuevas, felicidades por su gran éxito y que les vaya muy bien en todo lo que viene en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias.